El tema que nos ocupa el día de hoy es flujo para la toma de decisiones. Ya hemos empezado con una primera parte y ahora veremos la segunda parte. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo desde hace más de 30 años y los invito a seguir compartiendo esta clase. Los tópicos que vamos a desarrollar en esta segunda parte son la diferencia que existe entre tasa pactada y tasa de descuento y luego la conveniencia de ejecutar un proyecto nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque luego, más adelante, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos que decidir si ejecutar un proyecto dentro de una empresa en marcha. Desde aquí en adelante vamos a trabajar con ciertos supuestos en los casos que vamos a ir analizando. Vamos a considerar la no existencia de impuestos, que el financiamiento es solo financiamiento propio, no hay préstamos, es decir, lo que vamos a ir armando es la evaluación económica pura, y por último, que no hay inflación. Yo sé que ustedes en este momento, principalmente de la Argentina, están esperando cómo se arma un flujo con inflación, pero no vamos a poder aprender a armar un flujo con inflación si no sabemos armar un flujo común. Por lo tanto, de nuevo, por el momento vamos a ir manteniendo estos supuestos. Una vez que hayamos aprendido a armar flujos simples, vamos a ir incorporándole los impuestos, el financiamiento y por último, el tema de la inflación. El primer caso al que nosotros vamos a hacer referencia es la compra de un tractor, porque con esto nosotros lo que vamos a manifestar es cómo determinar cuál es la mejor alternativa de compra de este tractor y vamos a hacer el planteo de la diferencia que existe entre tasa pactada y tasa de descuento. El enunciado del caso número 1, compra del tractor, lo tienen en el documento de Word que se denomina enunciados flujo. En este primer caso, lo que vamos a tratar de hacer es determinar la mejor alternativa de compra y el planteo de la diferencia entre la tasa pactada y la tasa de descuento. Para ello nosotros hemos elegido un ejemplo, ustedes tienen el enunciado completo, pero yo se los voy a resumir acá, que es la de comprar un tractor en el cual nos están ofreciendo dos formas alternativas de pago, al contado por 80.000 pesos o en 3 cuotas anuales vencidas al 6% efectivo anual sobre un precio de lista de 81.000. También tenemos como referencia que la tasa de descuento relevante es del orden del 10% anual. Ya vamos a ir hablando de cada uno de estos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de cada una de esas cuotas. Para ello vamos a suponer que el sistema es un sistema francés. Van a ser cuotas entonces iguales entre sí que responden a la fórmula de cálculo que se ha puesto a continuación y recuerden que el programa Excel presenta la función pago que permite fácilmente calcularla. Si ustedes miran en la fórmula incorpora los 81.000, que es el valor a partir del cual se calcula cada una de las cuotas, incorpora la tasa del 6% efectivo anual y en realidad, como se trata de 3 cuotas anuales, tienen que ponerse el número 3 que está en el exponente de cada uno de los paréntesis, de manera de que el resultado final, que es de 30.302,89, nos estaría indicando que ese es el monto de la cuota a pagar al final del primer año, del segundo y del tercer año. ¿Por qué al final del año? Porque en el enunciado se indicó que las cuotas son vencidas. Siguiendo con el caso de la compra del tractor,
Un dato que es muy importante es la tasa de descuento relevante, que en este caso se ha supuesto del 10% anual. Esta tasa de descuento refleja el costo de oportunidad del dinero propio. Fíjense que cuando uno invierte, en este caso en un tractor, ya sea en cuotas o sea de contado, en realidad está colocando un dinero, por ahora estamos suponiendo que es un dinero propio, y ese dinero pierde de ser colocado en una alternativa de inversión que no sea el tractor. Para nosotros determinar el costo de oportunidad del capital propio, lo que tenemos que hacer es ver qué opciones de inversión tiene nuestro dinero. Y de esas, según la definición de costo de oportunidad, hay que elegir la mejor. Por lo tanto, si se ha optado por el 10% anual, se supone que el mejor rendimiento que el dinero puede tener fuera del proyecto compra del tractor es del 10% anual. Para poder tomar la decisión, se pueden plantear, por ejemplo, los dos flujos de caja, es decir, plata que entra o plata que sale en el momento que entra o en el momento que sale. Recuerden el criterio del percibido. ¿Por qué dos flujos de caja? Porque hay dos opciones para pagar el tractor. Una es la del contado. En este caso, registraríamos el pago de 80.000 pesos, todo en el momento cero, que corresponde a hoy. Y la otra opción es en las 3 cuotas recientemente calculadas con el sistema francés, que estarían colocadas en el flujo en los momentos 1, 2 y 3, porque estas cuotas son cuotas vencidas y por lo tanto hay que pagarlas al final del año. Una vez que uno tiene estos dos flujos, a priori no podemos saber cuál es la forma más barata de comprar el tractor. Entonces lo que se hace es homogeneizar los valores. En este caso, en evaluación de proyectos, la idea es llevarlos todos al momento cero para poder compararlos. En el caso de los 80.000 pesos, ya están puestos en el momento cero. Ese sería el valor actual de pagar al contado. En el caso de las cuotas, están expuestas en distintos momentos y para llevarlas al momento cero es necesario contar con la tasa de descuento. Podemos calcular el valor actual del conjunto de cuotas, que es el que figura en segundo lugar, donde dice BAFC, de pagar con la financiación, y si uno hace el cálculo, este arroja como resultado 75.358,81 pesos. Por supuesto, el signo que los antepone es el signo menos porque estamos pagando. Cuando uno paga, lo que trata de hacer es pagar lo menos posible. Y en este caso queda manifiesto que la forma más barata de comprar el tractor es a través del proceso de financiación. Entonces, a modo de resumen, hay que plantear los flujos de caja, colocar bien en cada momento las erogaciones que requiere la compra del tractor y luego, aplicando la tasa de descuento, llevarlos a valor actual para poder hacerlos comparables. Esta es la forma de cálculo del valor actual del conjunto de las 3 cuotas, pero también podrían hacerlo con la fórmula que les mostré en matemática financiera, BNA. Los convoco para que vayan al Excel referido a este tema y hagan las cuentas para obtener los resultados, a ver si ya han podido aplicar las fórmulas.
Fíjense en esta filmina, se ha hecho un resumen de la selección de forma de pago más conveniente, donde la financiación es la que queda en primer término, y esto es así porque en valor absoluto, el valor actual del flujo de caja de pagar en cuotas es menor que el de pagar al contado. La idea es que siempre que estemos pagando vamos a elegir pagar lo menos posible y siempre que estemos cobrando vamos a elegir cobrar lógicamente lo más posible. Hasta el momento, para poder elegir cuál es la opción más conveniente de pago del tractor, les he indicado que hay que armar los flujos de caja y calcularle a cada uno de los flujos de caja el valor actual con la tasa de descuento. Lo que ocurre es que siempre es importante verificar que haya una racionalidad de este procedimiento para estar seguros que estamos tomando adecuadamente la decisión. Fíjense, nosotros vamos a suponer que la alternativa de colocación de los fondos, si es que el empresario no invierte en el tractor, es en un banco que le da una tasa de interés anualmente del orden del 10%. El señor está comparando la opción del contado con las cuotas y para hacerlo primero tiene que asegurarse de poder pagarlo al contado. Si el señor no pudiese pagar el tractor al contado, esa no sería una alternativa viable y por lo tanto ya hubiera salido de juego en la decisión. Por lo tanto, si es así, vamos a demostrar por qué es más barato comprar el tractor en cuotas que hacerlo al contado. Como el señor tiene el dinero, fíjense que en el momento cero estamos suponiendo que al no comprar el tractor con el contado, va y deposita en el banco los 80.000 pesos. Si es que el banco le paga una tasa del 10% anual, al final del año, esos 80.000 pesos se convierten en 88.000. Final del año sería el momento 1. En ese momento, el señor tiene que hacer el retiro de 30.302 pesos a los efectos de pagar la primera de las cuotas del tractor. De manera que el saldo, una vez efectuado este retiro, es del orden del 57.697 pesos. Ese saldo al cabo de un año, es decir, en el momento 2, es 57.000 más el 10% sobre 57.000. Es decir, queda un saldo que ronda alrededor de los 63.466 pesos. En ese instante, el señor tiene que pagar la segunda cuota y el saldo, una vez efectuado el retiro para pagar la cuota, es del orden de 33.163. Así irá siendo hasta que en el momento 3, momento donde se paga la última cuota, una vez hecho este proceso de capitalización del saldo, llegamos a que el saldo final que tiene el señor en el banco es de 6.177,42 pesos. Es decir, este señor, gracias a que compra de manera financiada, no solamente tiene ahora en su poder un tractor, sino tiene un saldo bancario positivo. Esos 6.177 pesos estarían midiendo cuánto más beneficiosa es la operación de pagar en cuotas, es decir, financiadamente, en lugar de hacerlo al contado. ¿Cómo podemos comparar esos 6.177 pesos con los resultados a los que hemos arribado teniendo en cuenta los valores actuales? Esa es una pregunta que ahora vamos a intentar responder.
En esta diapositiva se ha colocado nuevamente el saldo bancario al momento 3 de 6.177,42. Ese saldo habíamos dicho que nos mostraba cuánto más conveniente era pagar en cuotas que pagar al contado. Ese saldo está expresado al momento 3, es decir, al final de los 3 años de concretada la operación de las cuotas. Ahora bien, ese saldo también puede actualizarse, es decir, expresarse al momento 0. En este caso, tomamos el saldo y lo dividimos por 1 más la tasa de interés, que en este caso es la tasa de descuento del orden del 10% anual, elevada al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque el momento 3 está 3 años después del momento 0 y por eso se usa el numerito 3. El resultado final es 4.641,19. Ese sería el saldo al momento 0, que es equivalente al saldo de 6.177,42 al momento 3. Estos números aparentemente por el momento no nos están diciendo nada. Sin embargo, nosotros podríamos calcular la diferencia entre los valores actuales en valor absoluto de los dos flujos de caja que hemos considerado hasta el momento. Fíjense, si nosotros tomamos el valor actual de pagar al contado y a este le restamos el valor actual de pagar financiado, ambos en valor absoluto, el resultado final nos da 4.641,19. Por lo tanto, al tomar los valores actuales y hacer la diferencia, estamos logrando determinar cuánto más beneficiosa es una alternativa frente a la otra, o dicho de otro modo, cuál sería el saldo bancario adicional que tendría este señor si opta por la mejor de las alternativas. Por supuesto que al ser valores actuales están expresados ambos al momento 0. Finalmente, lo que hemos mostrado en esta diapositiva es exactamente lo mismo que hasta ahora, pero se han supuesto otras tasas de descuento alternativas al 10%. Fíjense, en la primer columna está la tasa del 10% y los resultados de los valores actuales de los dos flujos de caja calculados a esa tasa. Y en las dos siguientes, las tasas utilizadas son del orden del 8 y del 6% anual. Fíjense que al 8% anual sigue siendo conveniente la opción de las cuotas y ya al 6% anual pasa a ser conveniente la opción del contado. Esto nos permite sacar dos conclusiones. Número uno, la conclusión es que hay una tasa entre el 6 y el 8% que nos hace cruzar de una alternativa a la otra. O sea que deja de ser conveniente el comprar en cuotas para pasar a ser conveniente el comprar al contado. Después, más adelante, veremos cómo se puede hacer para calcular esa tasa. El segundo punto es que es muy importante fijar la tasa de descuento, porque si uno no conoce bien la tasa de descuento, puede llegar a una mala decisión. Si yo creo que mi tasa de descuento es del 10 y no es del 10, sino es del 5%, estaré optando por una financiación cuando lo más conveniente hubiera sido pagar al tractor al contado. Desde una persona a otra hay variaciones en la tasa de descuento, porque la tasa de descuento depende de la colocación de nuestros fondos y los bancos nos van a dar distintas tasas según nuestra trayectoria crediticia, nuestro estado de cuenta, las garantías que podamos ofrecer, etc. Vamos ahora al caso número 2, que es un caso en donde nosotros vamos a tratar de determinar la conveniencia de llevar a cabo o no
un proyecto de producir tomates. Les recuerdo que los enunciados los disponen ustedes en forma más amplia y nosotros aquí, a los efectos del video, los vamos a ir detallando un poquitito más resumido que como ustedes lo tienen escrito en el Word. Les voy a resumir la información que ustedes disponen del caso 2. La duración del proyecto es de 3 años. ¿Por qué 3 años cuando en realidad los proyectos duran mucho más? Porque a los efectos de lo que yo necesito mostrar, con 3 años es suficiente y de esta manera trabajaremos con pocas columnas, lo cual visualmente ayuda en un video. Vamos a suponer que este señor, el que quiere saber si le conviene o no llevar a cabo el proyecto, tiene capital propio para hacerlo. Recuerden que préstamos por ahora no vamos a introducir. En este caso tiene 250.000 pesos que puede colocar en el banco al 10% efectivo anual. Es muy importante conocer la tasa de descuento efectiva porque ya saben que en evaluación de proyectos requerimos de esta tasa. Vamos a suponer que este señor va a aplicar tiempo propio al proyecto y ese tiempo es tiempo completo que hoy está aplicando a una actividad que le está generando 25.000 pesos por año vencido. Para poder llevar a cabo el proyecto requiere de un terreno que hoy le cuesta 120.000 pesos y que al cabo de 3 años puede valer o piensa que va a tener un valor de 110.000 pesos. La pregunta que uno se puede hacer acá es ¿por qué este valor disminuye? Es supuesto que disminuye para que ustedes no se queden con la idea de que va a valer exactamente lo mismo. En este caso habrá que buscar información, nutrirse de información para poder determinar un valor lo más certero posible respecto del terreno dentro de 3 años. Los gastos de escrituración son de 3.600 pesos al comprar y 3.000 pesos al vender. Generalmente se calculan como un porcentaje. Yo los he puesto en número redondo para que no tengamos que hacer ese cálculo. También vamos a suponer que el impuesto inmobiliario atado a ese terreno es del orden de 1.200 pesos por año adelantado. Esto quiere decir que lo vamos a pagar a principio de cada uno de los 3 años que dura el proyecto. Para llevar a cabo el proyecto es necesario realizar otras inversiones varias que pueden ser en maquinarias, postes, o lo que se requiera para plantar los tomates, que tienen un valor de 30.000 pesos y un valor residual, es decir, un valor al cabo de 3 años de 4.500 pesos. Y también requiere del tractor, que ya hemos analizado en el caso número 1, que también habíamos decidido que lo íbamos a comprar en cuotas. Y en este caso vamos a suponer que al cabo de 3 años este tractor tiene un valor de venta igual a 20.000 pesos. Hay gastos anuales varios que son de plantación, que pueden ser almácigos, fertilizantes, etcétera, que serán de 70.000 pesos por año vencido. Gastos anuales de cosecha que rondan los 15.000 pesos anuales vencidos. Y luego vamos a considerar que los ingresos por las ventas de los tomates ascienden a 225.000 pesos vencidos, porque en realidad espera cosechar 150.000 kilos de tomates a $1,5, digamos, por kilo. Entonces, si uno hace esa cuenta, 150.000 por 1,50 el kilo, les da 225.000 pesos. Baratos los tomates por ahora, ¿no? Bueno, la idea es que en realidad nosotros tenemos que decidir si a este señor le conviene o no plantar los tomates y para ello disponemos de 3 métodos. Estos métodos son usando flujo de caja, que en este caso hay 2 flujos de caja, uno correspondiente a la situación sin proyecto y otro correspondiente a la situación con proyecto. El segundo método es usando el cálculo del dinero al final, tanto si realiza el proyecto como si no lo realiza. Y el tercero de los métodos, que es el método que se utiliza normalmente en evaluación de proyectos,
es utilizando los flujos económicos o flujos de beneficios y costos. Vamos a empezar por el primero. Parecería que el flujo de caja correspondiente a la situación sin proyecto es cero, porque en realidad no se está ejecutando el proyecto. Sin embargo, acá el señor está involucrando en el proyecto, si es que lo realiza, dos factores productivos propios. En este caso, los dos factores van a ser el tiempo y el dinero. Y estos tienen oportunidad si es que no se hace el proyecto y por lo tanto vamos a tener que mirar las alternativas de colocación en esta situación. Es decir, si no se hace el proyecto, ¿qué va a hacer el señor con su tiempo y qué va a hacer el señor con su dinero? Y en el caso del flujo de caja de la situación con proyecto, tendremos que registrar el dinero que entra y el dinero que sale si es que se lleva a cabo el proyecto de los tomates. Así que comencemos con estos flujos de caja. Vamos ahora al primero de los planteos, el planteo de los flujos de caja. Lo primero que quiero manifestar es que si hay dos opciones, van a haber dos flujos de caja. Un flujo de caja de la situación sin proyecto o de no ejecutar el proyecto. En este flujo de caja tenemos que registrar todo lo concerniente a los factores productivos propios. En este caso habían dos, uno era el dinero y otro era el tiempo del empresario. Miren el flujo de caja que aparece a continuación. Lo primero que les quería mostrar es que en la fila superior nosotros hemos colocado en rojo los momentos 0, 1, 2 y 3, que responden a los 3 años que dura el proyecto en su totalidad. Lo segundo que estamos colocando es las dos filas en negro que responden a los ingresos y egresos de dinero correspondiente a los dos factores productivos propios. La primera de las filas es colocación del dinero en el banco. Fíjense que este señor, estamos suponiendo que tiene 250.000 pesos, que de no hacer el proyecto los llevaría a un banco que le rinde el 10% efectivo anual. Digo el banco como decir cualquier otra oportunidad de inversión. Es más fácil la expresión de decir en el banco, pero ustedes saben que muchas veces el dinero se coloca en otras alternativas. Aquí tendríamos que elegir la mejor. Si ustedes miran, hemos colocado 250.000 pesos en el momento cero y esto responde a que el flujo se está armando desde la óptica del bolsillo del empresario. Es decir, se está suponiendo que este señor saca los 250.000 pesos del bolsillo, como no va a tener que hacer el proyecto, los coloca en la mejor alternativa de inversión, en este caso el banco, que le rinde el 10%, y estamos registrando también que al cabo de 3 años, este señor puede retirar a partir de ese depósito 332.750 pesos, que responde al dinero colocado más los intereses del 10% que ese dinero generó en el lapso de 3 años. Los invito a que hagan la cuenta para que vean que es la capitalización de los 250.000 pesos que este señor coloca a la tasa del 10%. La segunda fila responde a los sueldos percibidos, porque este señor, si no aplica su tiempo en el proyecto, seguirá incluyéndolo en la actividad que hoy le está rindiendo 25.000 pesos por año vencido. Por eso se registran los 3 pagos de 25.000 pesos que este señor recibe en los momentos 1, 2 y 3. Finalmente, como tenemos dos filas, podemos llegar a un flujo neto de caja, que no es otra cosa que hacer la suma de las dos filas anteriores. Por eso, si ustedes miran el azul responde a las dos filas, a la suma, perdón, de las dos filas anteriores. Cuando nosotros tenemos un flujo,
no podemos tomar ninguna decisión sin aplicarle a ese flujo una fórmula de matemática financiera. La idea es homogeneizar y hay dos formas de hacerlo, pueden haber más, pero por lo menos hay dos, es calcularle el valor actual a este flujo, es decir, cada uno de los elementos que aparecen en azul, traerlos al momento cero con la fórmula de actualización de BA que se ha mostrado hasta el momento. Otra forma es llevarlo a todos estos valores azules a un momento futuro. Generalmente cuando uno elige el momento futuro, elige el momento de finalización del proyecto, en este caso sería llevar los valores al momento 3. Una vez que uno lleva cada uno de estos valores, los suma, va a haber una suma algebraica porque en el flujo azul tenemos valores positivos y negativos, y llegamos al resultado final, que el resultado final es, si calculamos todos estos valores debidamente actualizados, llegamos a un valor de 62.171, y si llegamos a un valor futuro al momento 3, al finalizar la vida del proyecto, estamos obteniendo un resultado de 82.750. No hay que apresurarse a sacar ninguna conclusión, porque en realidad esto está reuniendo la información que corresponde solo a la situación sin proyecto, a la de no ejecutar el proyecto. Estos datos todavía tienen que ser comparados con datos similares que van a aparecer en el flujo de caja de la situación con proyecto. Vamos a hablar ahora del flujo de caja correspondiente a la situación con proyecto o de ejecutar el proyecto, que es el otro flujo de caja que hay que armar porque es el que corresponde a la otra opción. Hasta ahora hemos armado solamente el flujo de caja de la situación sin proyecto. Me voy a tomar la libertad de explicarles la colocación del dinero en el banco al final, porque esto me facilita la explicación. Entonces comencemos con los ingresos y egresos asociados a esta situación. El señor, para llevar a cabo el proyecto, requiere realizar una inversión en el terreno de 120.000 pesos en el momento cero. Y eso se está registrando ahí en el momento cero del flujo en la segunda fila. Fíjense que siempre que uno coloca una inversión, tiene que preguntarse si al cabo de la vida útil del proyecto esa inversión tiene un valor de venta o valor residual. También en algunos casos se llama valor de desecho. Fíjense que el supuesto que hemos hecho es que este señor puede vender el terreno en 110.000. Por lo tanto, en el momento 3, segunda fila, se ha colocado la venta de 110.000 pesos, o sea, la venta del terreno en 110.000 pesos. Lo venda o no lo venda, hay que colocar este valor residual, porque la idea es registrar que si lo vende, tiene ese dinero, y si no lo vende, tiene un activo que vale o que puede liquidar por un valor de 110.000. En la tercera fila aparecen los gastos de escrituración, gastos que paga, y hemos hecho el supuesto que tiene que pagar, tanto cuando compra como cuando vende. Se han puesto los valores de 3.600 y 3.000 porque esos son los supuestos que se han realizado o que estaban en el enunciado. En la cuarta fila tenemos el impuesto inmobiliario. Si compra el terreno, ahora es propietario de un terreno y tiene que pagar el impuesto inmobiliario a partir del momento de la compra. Vamos a suponer que lo paga en el momento cero, o sea que cuando lo ha comprado el terreno ya no lo compra con el impuesto inmobiliario pagado, sino que lo tiene que salir a pagar. Y luego tiene dos pagos más, uno en el momento 1 y otro en el momento 2, porque estos estarían reflejando los impuestos correspondientes al primer año y al segundo año respectivamente.
Como hemos determinado que el tractor, la forma más barata de comprarlo es en cuota, aquí vamos a poner el valor de las 3 cuotas. Si aún no hubiéramos hecho esa determinación, este es el momento en el que hay que hacer un cálculo auxiliar y determinar la forma más barata de comprar el tractor. Nosotros habíamos hecho esto en el caso número 1, entonces ya tenemos la respuesta y directamente ponemos las 3 cuotas. También tenemos que colocar el valor residual de este tractor, porque cuando termina la duración del proyecto, el tractor, según los datos que tenemos, podría venderse en 20.000 pesos y eso es lo que se está registrando ahí. Vayamos al rubro otras inversiones. El señor tiene que invertir 30.000 pesos hoy. La única posibilidad que tiene, por los datos que tenemos, es de comprarla al contado y por eso se ha puesto la opción de compra al contado. Estas inversiones tienen un valor de residual de 4.500 pesos que se han colocado en el momento 3. Luego vienen los gastos anuales de generales, fertilizantes, almácigos o lo que sea, mano de obra. Estos gastos son vencidos, ascienden a un valor de 70.000 pesos en los momentos 1, 2 y 3. Y lo mismo ocurre con los gastos de cosecha. Esto no requiere mayor explicación. Y lo mismo ocurre con los ingresos por venta. O sea, si hace el proyecto, va a vender los tomates, se ha supuesto que va a vender a $1.50 por kilo de cada uno de los 150.000 kilos de tomates que ha cosechado y por lo tanto entonces llegamos a la venta de los tomates de 25.000 en los momentos 1, 2 y 3. Pero bueno, no nos olvidemos que tenemos que ahora explicar el primero de los rubros que hemos colocado. Si ustedes se fijan, este señor tenía 250.000 pesos, gasta 120.000 para comprar el terreno, 3.600 para pagar los gastos de escrituración de esa compra, 1.200 para el impuesto inmobiliario y 30.000 para otras inversiones. Este señor tiene un remanente de dinero, es decir, no se gasta la totalidad de los 250.000 pesos en el proyecto. Ese remanente, si ustedes lo calculan, es de 95.200 pesos. Y así como en el flujo sin proyecto pusimos que cuando existía un dinero sobrante, ese dinero se colocaba en el banco, para mantener la consistencia, acá tenemos que respetar y decir que estos 95.200 pesos, que es el dinero que le sobra para llegar a los 250.000 que tenía, los coloca en el banco y ese dinero al cabo de 3 años se transforma en 126.711, que sería ese dinero más los intereses del 10% que ese dinero generó. Una vez que ya hemos agotado todos los rubros, hacemos la suma vertical, tenemos de nuevo el flujo neto de caja correspondiente a esta situación, y una vez que uno tiene el flujo neto de caja, ese flujo hay que resumirlo de la misma manera que resumimos el flujo de caja sin proyecto en un valor actual o en un valor futuro. Y ahora sí ya podemos tomar la decisión, porque en realidad nosotros ahora tenemos no un valor actual, sino dos valores actuales, uno correspondiente al flujo con proyecto y otro correspondiente al flujo sin proyecto. Y si uno mira o si uno recuerda cuál era el valor actual del flujo de caja de la situación sin proyecto, este era menor al que da este flujo, que es de 214.715 pesos. Por lo tanto, recuerden que cuando pagábamos lo menos posible, cuando cobramos lo más posible, y cuando pagamos y cobramos, el neto tiene que ser positivo y nos tenemos que quedar con el más grande posible. En este caso, el más grande posible de los dos netos es el correspondiente al flujo de caja de la situación con proyecto. Por lo tanto, siguiendo con el mismo criterio de selección que habíamos planteado para el caso del tractor,
Nosotros o miramos los valores actuales de los flujos de caja o lo que es equivalente, miramos los valores futuros. Y como el valor actual o el valor futuro del flujo de caja correspondiente a la situación con proyecto es mayor al valor actual o al valor futuro, respectivamente, del flujo de caja de la situación sin proyecto, llegamos a la conclusión de que el proyecto es conveniente. Antes de pasar a los otros procedimientos que nos permiten decidir, les vamos a mostrar que se puede eliminar la línea de colocación del dinero propio en los flujos de caja sin que esto haga alterar los resultados finales. Esto es así porque el valor actual de la línea de colocación del dinero propio es cero, o el valor futuro de la línea de colocación del dinero propio es igual a cero. Y si es cero, no actúa en el resultado final del valor actual del flujo de caja. Por lo tanto, fíjense, la idea es que se puede eliminar sin alterar los resultados y lo bueno que tiene esto es que en realidad para evaluar un proyecto uno no necesita conocer la cantidad de dinero que tiene el empresario, sino que a lo sumo uno le puede preguntar si tiene dinero suficiente para enfrentar la inversión y si no lo tiene, cuánto habrá que pedir en concepto de préstamos para poder llevar a cabo el proyecto si es que este resulta conveniente. Entonces, a partir de ahora, esa línea no la vamos a colocar. El hecho de que no la coloquemos no quiere decir que no la estemos teniendo en cuenta, sino que el hecho de que no la coloquemos es por simplicidad de cálculos y en realidad porque el hecho de colocarlas no nos hace la diferencia. Yo les voy a mostrar nada más la eliminación de esta línea en el flujo de caja de la situación sin proyecto. Fíjense, nosotros pusimos este flujo, en este flujo hemos incorporado las dos líneas y ahora lo que estamos diciendo es que en realidad como el valor actual de la primera línea es igual a cero, de hecho, fíjense, los 332.750 para traerlos a valor actual los tenemos que dividir por 1 más la tasa al cubo y ese resultado es 250.000 positivo. A ese le restamos los 250.000 negativos y nos queda 0. Con eso estamos demostrando que la línea tiene un valor 0. Entonces la idea es que nosotros la podemos eliminar, como estoy haciendo yo acá visualmente, pero si eliminamos una línea, obviamente nos cambia el resultado del flujo de caja. De hecho, estos 250.000 del inicio desaparecen y también cambia el valor de 350.000. Pasa a ser ahora ese valor de 25.000 porque es el único ítem que en este caso nos ha quedado. Cuando nosotros volvemos a calcular de este flujo el valor actual y el valor futuro, el resultado final sigue siendo lo mismo que en el caso en que la línea estuviese. Por lo tanto, a partir de ahora no la vamos a tener en cuenta esa línea, la vamos a omitir. Y si la omitimos en este flujo, lo tenemos que omitir también en el de la situación con proyecto y hacer el mismo procedimiento. Esto lo vamos a hacer en el Excel para que ustedes se queden conformes y lleguen a la conclusión adecuada. Pero en realidad, un aspecto importante o una pregunta que uno puede llegar a hacerse acá es si estamos omitiendo esa línea, entonces no tenemos en consideración el costo de oportunidad de los fondos propios. Sí, lo tenemos en consideración. Lo que pasa que no es necesario explicitarlo en una línea. Lo tenemos en consideración cuando hacemos el cálculo del valor actual o del valor futuro utilizando la tasa de descuento pertinente. En este caso, el valor actual o el valor futuro
fueron calculados a la tasa de descuento del 10%. Entonces, al actualizar o al capitalizar los elementos con la tasa pertinente, se está incorporando indirectamente el costo de oportunidad del capital propio sin necesidad de que este quede explícito en el flujo. Les dejo el flujo de caja de la situación con proyecto para que lo hagan ustedes y lleguen a esta conclusión. Nos vamos a saltar por el momento el segundo procedimiento y vamos a pasar al planteo de flujo de beneficios y costos del proyecto. Este planteo es el que normalmente se utiliza en evaluación de proyectos. Es el que está constituido por la diferencia de los flujos de caja. Fíjense que cuando hemos puesto el título de flujo de beneficios y costos, a este título le hemos agregado, está encomillado ahí, de ejecutar el proyecto versus no hacerlo. Es decir, cuando nosotros hacemos referencia a un flujo de beneficios y costos, tenemos que aclarar en el título qué es lo que estamos comparando con qué y en qué orden lo estamos haciendo. En este caso, estamos comparando hacer el proyecto, que es lo que está figurando antes de la palabra versus, contra no hacer el proyecto. Si estamos armando este flujo así, hay que hacer la resta de los flujos de caja de ambas situaciones en consecuencia a este título. Fíjense, los flujos de caja van a tener que ser restados por la forma en que está puesto el título de la siguiente forma. Es decir, vamos a tener que considerar flujo de caja de hacer el proyecto menos flujo de caja de no hacer el proyecto. Por lo tanto, si nosotros hacemos la resta en ese orden, los indicadores a los que lleguemos también tenemos que leerlos conforme a ese orden. Nada impide que se pueda hacer el flujo de beneficios y costos de no ejecutar el proyecto versus ejecutar el proyecto. No es lo más convencional, pero si lo armamos así, los indicadores van a tener que ser leídos conforme a esa forma de exponer el título. Vamos a seguir lo convencional. Generalmente lo que se hace es poner ejecutar versus no ejecutar. Si es así, como les dije, la resta de los flujos de caja, que no son otros flujos de caja que los que usamos hasta el momento, deben hacerse tomando en cuenta el flujo de caja con proyecto y a este restarle el de sin proyecto. Por lo tanto, todos los ítems que forman parte del flujo de caja con proyecto tienen que ser replicados en este flujo respetando el signo que tienen en el flujo de caja original. Por ejemplo, si nosotros tomamos la inversión en el terreno, vamos a poner los menos 120.000, porque en el flujo de caja con proyecto aparecía menos 120.000. Todos los que están figurando en negro acá en este flujo de beneficios y costos son los que formaban parte del flujo de caja con proyecto. Como estamos haciendo la resta, cuando vamos a traer los ítems que quedaron en el flujo de caja sin proyecto, debemos traerlo con el signo contrario al que estaban en el flujo original. Por lo tanto, si en el flujo original figuraban 25.000 pesos positivos correspondiente a los sueldos que este señor o este empresario tendría en la actividad alternativa, en este flujo los debemos poner como menos 25.000, es decir, los 25.000 originalmente pasan ahora a ser menos 25.000. Entonces no sería lógico poner el título de sueldos percibidos, porque lo que estamos registrando acá es que este señor no percibe este sueldo. Entonces hay que cambiar un poquito el título del ítem que estamos trayendo. Por eso, en lugar de poner ahora sueldos percibidos, pondríamos sueldos no percibidos para que quede acorde con el signo que tienen
los valores correspondientes a este flujo. ¿Cómo se lee esto? Cuando uno va a leer este flujo, si lo arma de la manera en que nosotros lo hemos armado, estamos diciendo que por ejecutar el proyecto, por ejemplo, el señor tiene que comprar un terreno que le cuesta 120.000 pesos en el momento cero, esto lo pueden ver en la primera fila, tiene que escriturar ese terreno por 3.600 pesos en ese instante, eso lo van a ver en la segunda fila, pero después queda habilitado a vender ese terreno al final, en el momento 3, en 110.000 pesos, aun cuando tiene que pagar gastos de escrituración por 3.000 en ese instante. Y así con todos los ítems. Va a tener que salir a comprar el tractor, lo pagará en cuotas, va a tener que salir a pagar los gastos varios, los de cosechas, y va a tener los ingresos por las ventas de los tomates. Es decir, todos esos elementos que figuran en negro son los que tiene que pagar o cobrar si es que ejecuta el proyecto. Pero ahora vamos al rojo. Fíjense que el rojo formaba parte del flujo de caja de la situación sin proyecto. Por lo tanto, la lectura de esto es la siguiente. Por ejecutar el proyecto, este señor ahora pierde de percibir un ingreso que proviene de una alternativa. Aquí figura estos 25.000 pesos con signo negativo y están reflejando el costo de oportunidad del tiempo propio. Si ustedes se han dado cuenta, yo les prometí que no íbamos a pensar en costo de oportunidad, sino que iban a salir de forma indirecta. Bueno, esta es la forma indirecta de determinar los costos de oportunidad. La idea es calcular los dos flujos de caja y hacer la diferencia, y ahí aparecen sin necesidad de pensar en ellos. Una vez que tenemos conformado el flujo diferencia, hacemos la suma vertical de cada una de las columnas. Esta suma vertical arroja un beneficio neto, porque recuérdense que este flujo es de beneficios y costos. Las diferencias son los beneficios netos. Y por lo tanto, entonces, son los que están figurando en azul en la última fila del cuadro. Cuando nosotros vamos a mirar esto, ahora tenemos que resumir este flujo, como hacemos siempre, en un número. Y ese número es o un valor actual o un valor futuro. Lo que ocurre es que este es un valor actual especial, no es cualquier valor actual. Este valor actual es el que recibe el nombre de VAN. Es un indicador de rentabilidad. Y el valor futuro recibe el nombre de valor futuro neto. Es decir, se le agrega la palabra neto para indicar que es un valor calculado considerando la alternativa dejada de lado. Neto de la alternativa dejada de lado. Si ustedes miran las diapositivas anteriores, hasta el momento nunca habíamos usado la N. Habíamos hablado de valor actual del flujo de caja, pero esos valores actuales de esos flujos de caja no permitían tomar la decisión si es que no eran comparados con otro valor actual. En cambio, este tiene la particularidad de que como se calcula de un flujo que ya tiene la diferencia de dos situaciones, recibe el nombre de neto y por lo tanto por sí solo nos permite tomar la decisión. Basta con mirarle el signo. En este caso el resultado es 152.544 pesos positivo. Como es positivo, resulta conveniente ejecutar lo que figura en el título antes del versus. En este caso, ejecutar el proyecto. Si hubiera sido negativo, hay que inclinarse por lo que está después del versus. Fíjense que acá lo que hemos resumido es el criterio de selección. Como el flujo de beneficios y costos del proyecto es el flujo que ha sido denominado hacer el proyecto versus no hacer el proyecto, en realidad si el VAN es positivo, nos quedamos con lo que está antes del versus,
es decir, conviene el proyecto. Si el VAN es positivo, el valor futuro neto también lo será. Por lo tanto, podríamos haber llegado a la misma conclusión utilizando el valor futuro neto. Me voy a tomar un minutito acá para recalcar que VAN es el valor actual de un flujo de beneficios y costos. Después, a medida que vamos armando flujos, la gente le termina llamando VAN a cualquier valor actual. Sin embargo, el VAN es solamente el que resulta del flujo de beneficios netos, es decir, de la parte de abajo de un flujo de beneficios y costos. El valor actual de un flujo de caja es meramente un valor actual, no sirve para tomar la decisión. En cambio, un VAN por sí solo toma la decisión. Hay que tener muchísimo cuidado porque el Excel, tanto para calcular el VAN o para calcular el valor actual de cualquier flujo, utiliza la misma fórmula. Sin embargo, conceptualmente son muy diferentes. Y vamos al último aspecto. Lógicamente, si uno calculara cuánto dinero tiene el empresario luego de haber hecho el proyecto y cuánto dinero tiene el empresario si es que no lo hace, uno debería optar por hacer el proyecto si con proyecto llega al momento 3, momento final de la vida del proyecto, con más dinero que si no lo hiciera. Y esto es lo que vamos a demostrar ahora. Para poder determinar con cuánto dinero llegaría el empresario al cabo de los 3 años si es que no hace el proyecto, lo que habría que preguntarse es cuánto dinero podría ir depositando en cada uno de los momentos el empresario en la entidad financiera a los efectos de ir calculando los intereses que esos montos depositados van generando. Nosotros nos podemos ayudar para esto mirando el flujo de caja de la situación sin proyecto, en este caso, porque es el monto de dinero que vamos a tratar de determinar. Entonces, si miramos el flujo de caja, en este caso hemos tomado el flujo de caja que tiene la línea de colocación del dinero en el banco. Recuerden que esta línea podía estar o podía omitirse, acá la vamos a tomar porque nos va a ayudar a determinar que en el momento 0, por ejemplo, el empresario puede llevar la totalidad de su dinero al banco porque no tiene que emplear nada en hacer el proyecto, no lo está haciendo. Entonces ya tenemos la suma que llevaría al banco en el momento 0. En los siguientes momentos, el empresario lo que puede hacer es depositar las sumas de 25.000 pesos en los momentos 1, 2 y 3. O sea que ya sabemos qué otra suma depositaría en esos instantes. Y uno puede preguntarse mirando este flujo, ¿por qué no incluimos en este análisis los 332.750 que aparecen en el momento 3? Obviamente que no los incluimos porque ese es el dinero que estaría reflejando en cuánto se convirtieron los 250.000 que ya estamos computando en la operación. Entonces no tenemos por qué computarlos, ya está depositados en el banco. La idea es ir viendo lo que puede depositar momento a momento. Entonces, en resumen, va a poder depositar 250.000 en el momento 0, 25.000 en cada uno de los siguientes momentos y en función de lo que permanece el dinero depositado, llegaremos a la cuenta final de cuánto puede llegar a retirar si es que no hace el proyecto, dado que el banco le va pagando intereses sobre estas sumas del orden del 10%. Pasemos ahora a determinar cuánto podría depositar si es que hace el proyecto. En este caso, fíjense que el empresario parte de su dinero lo aplica al proyecto. Por lo tanto, en el momento 0, solamente va a poder depositar los 95.200 pesos que le restaban
y que no había gastado en el proyecto, entonces le quedaban liberados para poder depositarlos en la entidad financiera de manera que este dinero fuera generando intereses. Las otras sumas que puede depositar son la de 108.497 pesos en los momentos 1 y 2, porque una vez que el empresario cobra las ventas por los tomates y paga todos los gastos que tiene que realizar en esos instantes, este dinero es un dinero que le queda excedente y que tranquilamente podría llevar al banco a los efectos de que vaya generando intereses. Entonces lo ponemos como otro dinero que podría ser depositado. Y finalmente, fíjense que todo lo que está encerrado en verde y la suma algebraica de eso que está encerrado en verde sería el monto que puede depositar. De nuevo, excluimos los 126.711 pesos que están figurando en la primera fila porque eso es el reflejo de en cuánto se convirtieron los 95.200 pesos que depositó en el primer instante. Entonces va a depositar la suma, se las dejo a ustedes para que la hagan, porque la vamos a ver en la filmina siguiente, para que vean en definitiva cuánto puede depositar momento a momento. Los 95.200 en el momento 0, los 108.497 en los siguientes momentos y la suma algebraica del rectángulo verde en el último instante. Entonces, en resumen, ¿cuánto dinero tiene el empresario en el momento 3 si no ejecuta el proyecto? Como dijimos, esto dependerá de cuánto puede ir depositando. Y recién vimos que podía colocar en el banco los 250.000 en el momento 0 y los 325.000 en los momentos 1, 2 y 3 respectivamente. Si ustedes calculan los intereses que van generando cada suma, llegaría con un total al final de 415.500 pesos. Esto es así porque, por ejemplo, los 250.000 generan intereses durante 3 años, los primeros 25.000 durante 2 años, los segundos 25.000 durante 1 y los últimos 25.000 es como que los coloca y los puede directamente retirar en el mismo instante, no genera ningún interés porque estamos hablando del mismo momento. La misma pregunta nos podríamos hacer si es que el empresario ejecuta el proyecto. Y la idea de nuevo es ver cuánto puede colocar. Y en este caso habíamos determinado que podía colocar los 95.200 que sobraban una vez que hacía la inversión, lo que iba generando el negocio en los momentos 1 y 2, que era 108.497, y luego en el momento 3 era la suma del rectángulo verde, que en este caso ya se revela cuál es el valor, que es 241.197. Por lo tanto, nuevamente, si hacemos toda la generación de intereses que está detrás de estas operaciones, llegamos a que el monto total de dinero es de 618.536,62. Entonces, si uno mira estos dos montos posibles, entre estos dos montos, la idea es con cuál se quedaría el empresario y seguramente que la elección sería con el segundo porque es mayor. Acá se manifiesta que, de nuevo, la opción de ejecutar el proyecto es mejor a no ejecutarlo. Y es muy interesante comparar todos los planteos posibles para tomar la decisión. ¿Por qué compararlos? Porque detrás de todos los análisis están las fórmulas de la matemática financiera. Y en matemática, 2 por 3 es 6, y 2 más 2 más 2 es 6, y 3 más 3 es 6. Lo que les quiero decir es que en realidad cuando hemos utilizado estos planteos, lo que estamos haciendo es mirar el problema tomando en consideración distintas formas de abordarlo.
Sin embargo, debe haber una consistencia entre las tres formas. No podemos decir a través de una que el proyecto es bueno y a través de la otra que el proyecto es malo, porque en realidad estamos haciendo el mismo análisis y estamos viendo el mismo proyecto. Entonces, fíjense, acá hemos hecho un cuadro resumen en donde estamos poniendo la información que hemos obtenido a través de los tres métodos. En la fila superior está la situación con proyecto y en la fila inferior está la situación sin proyecto. Y ahí hemos replicado los valores actuales y los valores futuros al momento 3 y el dinero al momento 3 de cada una de las dos situaciones. Es decir, la con proyecto aparece en la primera fila y la sin proyecto aparece en la segunda fila. Por diferencia, obtenemos la fila que está en azul. Y los valores son todos coherentes, porque miren lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, si decidíamos si ejecutar o no el proyecto en función de los flujos de caja, mirábamos los valores actuales de los flujos de caja. En este caso, 214.715 contra 62.171. Y nos quedábamos con el mayor, en este caso, hacer el proyecto. El mismo análisis se podría hacer con los valores futuros de los flujos de caja, donde también es mayor el de hacer el proyecto. Y finalmente, el dinero al momento 3 también es mayor el de hacer el proyecto. Recién lo hemos calculado. Entonces, miren ustedes, si esto es así, también cuando armemos flujos de beneficios y costos, lo mejor va a ser el proyecto. Lo que está apareciendo en la fila azul son las diferencias de las filas anteriores. Lo que está apareciendo como 152.544 es lo que hemos llamado el VAM. Lo que está apareciendo como 203.036 es lo que hemos llamado el valor futuro neto. Y si ustedes miran, cuando nosotros hicimos el cálculo del dinero, nos quedábamos con el dinero de la situación con proyecto. Al hacer la diferencia, llegamos al valor futuro neto, 203.036.62. Es decir, que por cualquiera de los métodos podemos llegar a la conclusión que el proyecto le gana a no hacer el proyecto en 152.000 pesos del momento 0, en 203.000 del momento 3 o en la cantidad de dinero de 203.000 en el momento 3. Y acá tenemos un concepto sumamente importante detrás, porque fíjense, cuando nosotros calculamos a partir de un flujo de beneficios netos el valor futuro neto, este está reflejando ¿cuánto dinero adicional tendría el empresario si es que ejecuta el proyecto, así no lo ejecuta, al momento final de la vida del proyecto? Y el valor actual neto está haciendo lo mismo, es decir, nos está diciendo cuánto dinero adicional tendría el empresario si es que ejecuta el proyecto en lugar de si no lo ejecuta, pero la diferencia es que está expresada en el momento 0. Entonces acá se ve claramente lo que yo les decía antes. El VAN es algo que por sí solo permite tomar la decisión. En cambio, si ustedes miran los valores actuales de los flujos de caja, que están en negro en las filas anteriores, estos valores actuales no permitían tomar la decisión a no ser que uno los comparase. En definitiva, a modo de conclusión, si bien se pueden trabajar con cualquiera de los planteos que hemos indicado para tomar la decisión, fíjense que la ventaja de hacerlo con el planteo del flujo de beneficios y costos es que ya tenemos los indicadores, es decir, desde ese planteo ya uno calcula el VAN, sabe que en este caso es positivo, el proyecto es conveniente porque hemos planteado el flujo de hacer el proyecto versus no hacerlo, pero hay una ventaja adicional.
A partir de ese valor actual neto, a través del proceso de capitalización con la tasa de descuento, se puede llegar al valor futuro neto al momento 3. Y cuando nosotros tenemos ese valor, ya podemos descubrir cuál es la cantidad de dinero adicional que tiene el inversor si es que hace el proyecto en lugar de no hacerlo. Y ese dinero va a estar puesto al final de la vida útil del proyecto. Por lo tanto, fíjense que este es un dato muy importante. No vamos a saber con cuánto dinero llega el inversor si es que no hace el proyecto y con cuánto dinero si es que lo hace. Lo que vamos a saber es el incremento de dinero, pero para nosotros esto es suficiente a los efectos de tomar la decisión. Hemos terminado el caso número 2, ha sido un caso largo, pero nos ha permitido abordar el problema de distintas formas. Esto es interesante porque cuando uno tiene dudas en evaluación de proyectos es muy fácil tener dudas y equivocarse. Puede hacer planteos alternativos para corroborar que viene haciendo las cosas bien. Bueno, les dejo una bibliografía, como siempre, estamos a vuestra disposición y lo que vamos a hacer es vernos después en la parte número 3 con el caso 3 y los siguientes casos a los efectos de ir avanzando sobre cómo conformar un flujo de proyectos para tomar las decisiones. Hasta la próxima clase.